Hipatia de Alejandría fue hija del matemático Teón, profesor de la Universidad de Alejandría, mismo que se encargó de instruirla en matemáticas, astronomía y filosofía, a lo que hoy en día sería conocida como ciencia. Aunque no existe mucha documentación sobre Hipatia, se sabe que es la primera matemática de cuya vida y obra existe un conocimiento razonablemente detallado. Fue hermosa, brillante y audaz, tanto que los griegos la adoraban, incluso los hombres, que pudieron haberla reprendido por entrar en su territorio, se inclinaron ante sus extraordinarios logros. Ella cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas, llevando una vida ascética o, en otras palabras, filosófica y religiosa alejada de los placeres materiales. Hipatia escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Renovó el diseño del astrolabio para determinar mejor la posición de las estrellas. Además, inventó el densímetro, un instrumento de medición usado para determinar la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa y su volumen. Por esto y muchas otras razones, Hipatia es considerada una pionera en la historia de las mujeres de la ciencia. Hipatia nació en Alejandría, Egipto, posiblemente en el año 370, aunque algunos historiadores afirman que su nacimiento fue en el año 355, esto tomando como referencia que su discípulo Sinesio de Cirene nació alrededor del año 375. Su padre Teón le enseñó matemáticas y astronomía, además de transmitirle su pasión por la búsqueda de lo desconocido. Teón se había negado a imponerle a su hija el papel tradicional asignado a las mujeres y la crió como si hubiera creado un hijo en la tradición griega, enseñándole su oficio. Ella llegó a trabajar con él en la preparación de textos para sus alumnos. Cabe mencionar que Teón es mejor recordado por el papel que desempeñó en la conservación de los elementos de Euclides, pero también escribió extensamente comentando sobre las tablas de Alamagesto y Handi de Ptolomeo. Hipatia continuó su programa, que era esencialmente un esfuerzo decidido por preservar la herencia matemática y astronómica griega en tiempos extremadamente difíciles. Teón educó a Hipatia desde pequeña para hacer de ella un individuo completo según el ideal griego, un ser humano que cultiva tanto el cuerpo como la mente y reúne sabiduría, belleza y razón. Así, el ejercicio físico y los baños relajantes se combinaron en la formación de Hipatia con el cultivo de las artes, las ciencias y la música. Además, para completar su educación, viajó a Roma y Atenas, donde estudió filosofía, astronomía, matemáticas, física y lógica. A ella se le atribuyen los comentarios sobre las cónicas de Apolonio de Perga y la aritmética de Diofanto de Alejandría, así como una tabla astronómica. Al plasmar sus comentarios sobre Apolonio y Diofanto, ella estaba impulsando el programa iniciado por su padre en áreas más recientes y más difíciles. Dichas obras han sido perdidas, aunque ha habido intentos de reconstruir aspectos de ellas. Para Hipatia, la motivación por aprender nunca se detuvo. Aprendió mucho sobre la historia de las diferentes religiones que se conocían en aquel entonces, sobre oratoria, el pensamiento de los filósofos y los principios de la enseñanza. Al volver a Alejandría, comenzó a trabajar en el museo, una especie de universidad en aquel entonces, donde llegó a superar a su padre en conocimientos. Incluso hay historiadores que creen que muchos escritos atribuidos a Teón fueron realmente obra de su hija, puesto que además Hipatia contribuyó en la invención de instrumentos de medición como el astrolabio y el aerómetro, defendió el heliocentrismo e hizo estudios sobre el peso específico de los líquidos y sobre la geometría euclidiana. Como filósofa, fue una abanderada del pensamiento neoplatónico. Su talento y dedicación fueron recompensados con el puesto de directora del museo. Al ser miembro de la escuela de filosofía neoplatónica, ella se cubría con las ropas de la élite académica, algo que solo los hombres podían hacer en aquel entonces, aunque esto no representó un obstáculo para Hipatia en lo más mínimo. Con tal vestimenta, se dirigía al centro de la ciudad y contaba a cualquier persona que decidiese escucharle sus pensamientos sobre Platón. Al final, resultaba que muchas personas quedaban cautivadas por sus historias, su manera de expresarse e incluso por su apariencia. Hipatia fue conferencista popular en temas filosóficos de naturaleza menos especializada, atrayendo muchos estudiantes leales y grandes audiencias.
Su filosofía neoplatónica era vista como pagana en tiempos donde existía un amargo conflicto religioso entre cristianos, judíos y paganos. De acuerdo a la gran enciclopedia bizantina, la Suda, se dedicó a la enseñanza centrándose en las obras de Platón y Aristóteles. La casa de Hipatia se convirtió en un centro de enseñanza donde acudían estudiantes de todas partes del mundo romano, atraídos por su fama. Entre sus más destacados alumnos se encuentran Cinesio de Cirene, con quien entabló una gran amistad, y dicho personaje dejó escrita mucha información acerca de Hipatia, donde la nombraba la auténtica maestra de los misterios de la filosofía. Cabe mencionar que Cinesio llegó a ser obispo de Ptolomeida entre los años 409 y 413. Otro de ellos fue Orestes, quien llegó a ser prefecto romano de Egipto. Otro de sus estudiantes era Esiquio de Alejandría, quien fue gramático y gobernador de Libia Superior. También se menciona a Herculiano, gran amigo de Cinesio, y lo hacía llamar el mejor de los hombres. Se dice que Herculiano pudo haber sido hermano de Flavio Tauro Seleuco Ciro, quien fue prefecto urbano de Constantinopla y prefecto pretoriano de Oriente en 439, y cónsul en el año 441, llegando a ser el hombre más poderoso del Imperio de Oriente después del propio emperador Teodosio II. El gran aprecio que Cinesio tenía por Hipatia quedó plasmado en su epistolario expresando la devoción que despertó en sus discípulos. En una de sus cartas se refiere a ella como madre, hermana y profesora, además de benefactora y todo cuanto sea honrado, tanto nombre como de hecho. Según los historiadores, Hipatia cumplió el voto de celibato. Ella, de igual forma, nunca se casó. La antigua sociedad griega apreciaba el celibato como una virtud, por tanto, los hombres y las mujeres aceptaban y respetaban a Hipatia. Esto la hizo mucho menos amenazadora a pesar de la intensidad de su mente y su creciente lista de logros académicos. Existe una historia que explica que un estudiante se enamoró tanto de ella que Hipatia pensó que se trataba de un mal de amor, por lo que decidió tomar medidas desesperadas para salvarlo de sí mismo. Se cuenta que Hipatia se levantó la falda, se despojó de su ropa interior, que se encontraba manchada por fluidos menstruales, y la arrojó al joven diciendo: "Tu amor es simplemente lujuria y no tienes idea de la realidad de las mujeres. Así que aquí está. Ahora deberías de curarte tu obsesión conmigo". Se dice que a pesar de haber solucionado el problema con el estudiante, había muchos hombres que la asediaban y sus intenciones no eran precisamente cortejarla, sino que más bien querían matarla. Hipatia vivió en una ciudad donde se estaba volviendo cada vez más diversa religiosamente. Ella fue una amiga muy cercana al prefecto pagano Orestes, y debido a ello fue acusada por Cirilo, arzobispo cristiano de Alejandría, por impedir que Orestes aceptara la verdadera fe. También fue vista como una alborotadora que animaba a la gente a no aceptar la verdad del cristianismo, cautivándolos por su carisma, encanto y excelencia para hacer que los conceptos matemáticos y filosóficos difíciles fueran comprensibles para sus estudiantes, conceptos que contradecían las enseñanzas de la Iglesia relativamente nueva. Alejandría fue un gran lugar de aprendizaje para los primeros días del cristianismo, pero a medida que la fe creció en adeptos y poder, se dividió constantemente por las entrefacciones religiosas. El problema con Hipatia es que era pagana, y las fuerzas vivas del cristianismo, religión oficial desde el año 391 y única del Imperio Romano, consideraban todo lo pagano, incluido el conocimiento científico, como una amenaza. En tiempos del obispo Teófilo, se intentó destruir todo lo que no viniera de la Biblia, como los libros y los templos helénicos. Hubo revueltas, muertes y muchos paganos se convirtieron al cristianismo ante la presión que sufrían. Hipatia se negó y en un inicio pareció escapar de la jerarquía cristiana con ayuda del gobernador romano. Sin embargo, el nuevo obispo de Alejandría, Cirilo, quien luego fue canonizado por la Iglesia, la tachó de bruja y hechicera. Por lo que se conoce hasta ahora, en el año 415, camino a casa después de impartir sus conferencias diarias en la universidad, Hipatia fue abordada por una multitud de monjes cristianos, mismos que sin piedad la ataron a uno de los carruajes y la arrastraron todo el camino hasta llegar a una iglesia. Allí fue despojada de su ropa y golpeada brutalmente hasta causarle la muerte. Su cuerpo fue quemado, desollado y mutilado.
un ataque terriblemente atroz de un grupo de monjes cristianos cegados por la ira y motivados por las ideas de Cirilo. Precisamente este tipo justificó sus acciones diciendo que Hipatia representaba la adoración de los ídolos, contra la cual el cristianismo se enfrentó y luchó. La muerte de Hipatia ha sido reconocida durante mucho tiempo como un hito en la historia que delinea la era clásica del paganismo de la era del cristianismo. Además, es considerada como una de las primeras víctimas del fanatismo religioso y la última gran sabia de la antigüedad. En palabras de Michael Dakin, autor del libro Hipatia de Alejandría, Matemática y Mártir, lo que sabemos de Hipatia es poco. Lo que sabemos de sus matemáticas es solo un pequeño fragmento. Hay evidencia de que fue considerada como una maestra y erudita. No tenemos evidencia de investigación de matemáticas por parte de padre o hija. Editaron, conservaron, enseñaron y proporcionaron adendas menores a las obras de otros. Gran parte del trabajo de Theón sobrevive y, como mucho, una pequeña parte del trabajo de Hipatia. En otras palabras, Theón fue visto como un escritor de texto, donde Hipatia claramente eclipsa a Theón está en su reputación como maestra. Nos quedamos con un relato de un maestro popular, carismático y versátil, y esa, sugiero, es la mejor imagen que podemos formar de ella. Si el video ha sido de tu agrado, por favor dale pulgar arriba y compártelo, si así lo deseas. Hazme saber lo que piensas en la sección de comentarios. Puedes encontrarme en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre OJ Producer Films. Suscríbete a mi canal para más historias fascinantes. Se despide OJ Producer. Hasta la próxima.